Bueno, entonces, como les decía, el, el buen gobierno corporativo es una serie de conjuntos y principios que se han venido imponiendo a nivel mundial, en principio motivados por una serie de desastres económicos en las empresas americanas, cuyos administradores, que no son otros que los miembros de la junta directiva y los gerentes, a través de irregularidades y de ilegalidades, pues llevaron a que sus empresas se fueran a la quiebra o tuvieran unas pérdidas en cientos de miles de millones de dólares. Nosotros aquí en Colombia tuvimos la oportunidad de escuchar alguna de ellas, por ejemplo la de Enron, una empresa de energías en Estados Unidos que tuvo una debacle, y más cercana escuchamos a Parmalat hace cerca de unos 10, 12 años, conocimos el caso de Parmalat. Entonces las normas de buen gobierno corporativo precisamente a lo que tienden es a estimular a los administradores de las organizaciones a que actúen con la debida lealtad, fidelidad, principios de buena fe y como lo haría un buen hombre de negocios con sus propios negocios, nos dice la norma. Para el sector solidario, el buen gobierno corporativo realmente no son unas normas extrañas. Nosotros desde la ley 79 de 1998 y de la ley 454 de 1998, ciertamente se establecieron algunos lineamientos sobre gobierno. Y aun cuando nosotros somos unas entidades autogestionarias, es decir, que tenemos una capacidad bastante amplia de proveernos nuestras propias normas de gobierno, cosa que no sucede, por ejemplo, con las sociedades anónimas o las sociedades limitadas, hablando de sociedades comerciales, nosotros sí tenemos esa posibilidad, nosotros tenemos unos lineamientos generales y a partir de esos lineamientos generales en nuestro estatuto, pues desarrollamos una normativa que yo siempre digo es particular para cada cooperativa. Sin embargo, debido a precisamente a esa facultad que tienen las organizaciones del sector solidario de proveerse sus propias normas, mediante el decreto 962 de 2018, que adicionó el decreto 1068 de 2015, se establecieron unas normas obligatorias de buen gobierno corporativo para las organizaciones del sector solidario y particularmente para todas las cooperativas que tuvieran actividad financiera, es decir, que captaran dinero, que tuvieran ahorro. Dentro de estas se encuentra coprofesionales. Y adicionalmente para los fondos de empleados de categoría plena, porque estos fondos de categoría plena, pues pesos más, pesos menos, tienen hoy un patrimonio superior a los 11.000 millones de pesos. Entonces, para esas organizaciones también es obligatorio el, las normas de buen gobierno. La circular básica jurídica nuestra también establece a partir del capítulo octavo del título cuarto una serie de normas acerca del buen gobierno corporativo y en estas claramente se ratifica lo que nos dice el decreto 962 de 2018, es decir, que hay unas organizaciones para las que es una normativa de obligatorio cumplimiento y respecto de las organizaciones de segundo y de segundo y de tercer nivel de supervisión que no manejan la actividad financiera, no pasan de ser unas recomendaciones, ¿cierto? ¿Qué es el buen gobierno corporativo? El buen gobierno, pues realmente no tiene una definición legal, no hay una norma que nos diga qué es el buen gobierno corporativo, sin embargo, dentro de la doctrina encontramos diferentes definiciones y en particular yo me he casado con esta, que siempre es la que presento en los diferentes procesos formativos en el sector. Es un conjunto de reglas, procesos y principios sobre los que se fundamentan los procedimientos de los órganos de gobierno de una empresa. Establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor. Esta es una definición que hemos tomado de Deloitte, que es una empresa
que provee servicios de revisoría fiscal y consultoría fiscal a nivel internacional. ¿Cuáles son los principios del buen gobierno corporativo? La transparencia, la igualdad, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Estos principios surgen aproximadamente en el año 2009-2010 con la creación de la OCDE, a la cual Colombia ingresa hace algunos años y que hace obligatorio para el gobierno nacional, en principio, que todas sus entidades públicas de gobierno tuvieran que implementar estas normas de buen gobierno corporativo y adicionalmente obligó a que desde el Ministerio de Hacienda para todas aquellas entidades que tuvieran como generador de normas al Ministerio de Hacienda, también fuera obligatorio la regulación de este buen gobierno corporativo a nivel empresarial. La transparencia es un pilar fundamental y es asegurar que la información sea accesible para todos los actores dentro de la organización. Igualdad es el trato justo y equitativo entre administradores y accionistas o asociados de la empresa. La responsabilidad social implica que las empresas tomen en cuenta el impacto de sus acciones y de sus decisiones, tanto para la sociedad interna como para hacia el exterior. Y rendición de cuentas, que asegura que exista una presentación de todo aquello que hizo el administrador durante su gestión. Estos son los 4 principios vigentes para todo el sector financiero que está obligado a desarrollar normas de buen gobierno corporativo. Es importante que, por virtud de esos principios, la organización consolide unos objetivos claros, tenga una estructura organizativa adecuada, tenga unas prácticas de transparencia, que no se quede en letra muerta y que cumpla las normas, ¿cierto? Esto lo vamos a ver a través del desarrollo de la norma que creó el Ministerio de Hacienda para las organizaciones del sector solidario. Este decreto 962 de 2018 está compuesto más o menos de 8 capítulos en los que regula precisamente las normas de buen gobierno para nuestro sector. Entonces, en el primer capítulo encontramos las normas generales. Segundo capítulo, lo que hablamos, transparencia, que es información para los asociados. En el capítulo 3 encontramos a los delegados como una modalidad de representación en las asambleas. En el capítulo 4 encontramos las normas relativas al órgano permanente de administración, que no es otro que el Consejo de Estado, que el Consejo de Administración. En el capítulo 5, el otro administrador, la gerencia. En el capítulo 6, el órgano de control social, que para nuestro caso es la Junta de Vigilancia. Capítulo 7, revisoría fiscal. Y capítulo 8, conflicto de intereses. Rápidamente, entonces, en el primer artículo del decreto 962 de 2018, en su capítulo primero, entonces, como lo mencionábamos, nos indica cuál es el ámbito de aplicación de ese decreto. Ya lo explicamos, cooperativas con sección de ahorro, cualquier tipo de cooperativa con sección de ahorro y fondos de empleados con categoría plena. Es obligatorio que estas normas, como lo dice a renglón seguido, ya se encuentren incorporadas dentro del estatuto. ¿Por qué dentro del estatuto? Porque las normas de buen gobierno reglamentan el actuar de los administradores y en nuestras organizaciones las normas marco de esa actuación de esos administradores están en el estatuto. Entonces, hoy todas las cooperativas con sección de ahorro ya incorporaron en su estatuto estas normas de buen gobierno corporativo. Ese es el primer capítulo. Es el ámbito de aplicación y el instrumento de formalización. En el capítulo segundo, que trata de la información a los asociados, convocatoria y políticas mínimas para la Asamblea General, pues es
tal vez la parte más importante de la norma, porque en esta nos dice que el objetivo es establecer instrumentos de información y fortalecer la implementación de iniciativas que motiven la participación plural y democrática de los asociados en los órganos de administración, la toma de decisiones, la gestión del riesgo y el desarrollo de buenas prácticas de gobierno. Entonces, lo primero es que el Estatuto de Coprofesionales tiene muy bien definido en su capítulo pertinente lo relativo a los órganos de administración, iniciando por la Asamblea General de Asociados y cómo ésta puede ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, normas que están perfectamente amparadas en la Ley 79 de 1988. De igual forma nos habla de la información permanente al asociado. ¿Esto qué tiene que ver con el buen gobierno? Entonces nos dice la norma que la obligación de poner en conocimiento de los asociados los derechos y las obligaciones es importante. Es la base de la debida y correcta administración de una organización. Conocer que cada uno conozca los derechos y los deberes como asociado, ¿cierto? Esa es la parte primordial de la norma del buen gobierno, la información. Dentro de esta información también están los programas de capacitación, como los que realiza la organización directamente, como lo es este caso, o cuando lo realiza a través de la vinculación con los programas de la Federación de Capacitación. Entonces, la Federación anualmente realiza una serie de sesiones de capacitación para todo el sector solidario con diferentes enfoques, no solamente buen gobierno, administración, temas contables, temas fiscales, administración, etcétera. Eso hace parte del buen gobierno. La rendición de cuentas, cuando el órgano de administración permanente, el consejo, cuando el gerente presenta en la reunión de delegados los informes, cuando la Junta de Vigilancia presenta los informes, está cumpliendo con los mandatos sobre el buen gobierno, está rindiendo sus cuentas, ¿cierto? De igual manera está la presentación de los perfiles que deben cumplir quienes aspiren a ser parte de los órganos de administración. Y es por ello que en la convocatoria a la asamblea, tal y como está escrito en el estatuto, encontramos cuáles son los requisitos para poder ser delegado en una asamblea y para ser miembro del Consejo de Administración o miembro de la Junta de Vigilancia. Esto hace parte del buen gobierno, el dar a conocer los perfiles para que las personas con la anticipación suficiente puedan saber si pueden o no postularse como delegados o como miembros del Consejo de Administración. Este capítulo segundo también nos refiere sobre la convocatoria a la Asamblea General. No vamos a encontrar mayor despliegue normativo porque el artículo 30 de la Ley 79 de 1988 para las cooperativas nos trae descrito claramente cuáles son los criterios con los que debe hacerse esa convocatoria, que no son otros que transparencia, oportunidad y, digamos, motivación para que los asociados participen de estos procesos electorales. Me dice la norma, la convocatoria para nuestros casos debe realizarse con una anticipación no inferior a 15 días. Y es muy importante el tema de la convocatoria que debe cumplir con unos requisitos formales muy específicos que no vamos a tratar el día de hoy porque la formación sobre buen gobierno corporativo nos toma más o menos 3 horas, pero que sí podremos decir que en términos generales tiene que cumplir con unos requisitos mínimos porque una convocatoria defectuosa
mal formulada o mal realizada puede conllevar o a la ineficacia de la asamblea, es decir, a la incapacidad de la reunión de producir efectos jurídicos reales porque el acto con la que se convoca está viciado, como la de que por una decisión judicial sea declarada nula las decisiones tomadas en la asamblea porque la convocatoria no reunió esos requisitos formales. Uno de estos debe hacerse con una anticipación no inferior a 15 días hábiles a la asamblea. De manera categórica, clara, debe decir fecha, hora, lugar en el que se va a realizar la reunión. Y como ahora, gracias a la pandemia, pudimos ampliar nuestros medios para hacer las reuniones, si ya no va a ser presencial, sino que va a ser virtual, deberá expresarse claramente que va a ser a través de medios virtuales y que se informará oportunamente la plataforma y la forma de acceso, si es que para el momento de la convocatoria no se tiene. Y si va a ser mixta, es decir, que vamos a tener un grupo de asociados en modalidad virtual y otro en una modalidad presencial en un sitio determinado, pues deberá indicar el lugar en el que se va a realizar la reunión. El lugar en el que se va a realizar la reunión no basta decir en el Salón Pedro Morales del Hotel Chicamocha, porque como nuestras actas tienen que ir a la Cámara de Comercio para registro, la Cámara de Comercio tiene unos asesores que son muy juiciosos en el tema de cumplimiento de norma y nos van a exigir la descripción por nomenclatura. Y entonces nosotros tendremos que decir calle 34, carrera 3126, Hotel Chicamocha, Salón Pedro Morales, del municipio de Bucaramanga. Y de esta manera la convocatoria tiene una gran cantidad de requisitos, ¿cierto? Debe indicar taxativamente cómo está descrita la habilidad de los asociados, porque la habilidad para cada cooperativa puede ser diferente. Recordemos que algunas pueden señalar su habilidad a partir de estados de cuenta del 31 de diciembre, del 31 de enero, 8 días antes a la convocatoria, 8 días después a la convocatoria, el mismo día de la convocatoria e inclusive el día anterior a la convocatoria. Nosotros como cooperativas tenemos dentro de esa capacidad de autogestión decidir, y eso ojalá lo diga el estatuto porque si no quedará a juicio del consejo, determinar cuál será la fecha en la que vamos a determinar que los asociados deben encontrarse a paz y salvo para poder participar de la escena social. Esa es la convocatoria. Y si es extraordinaria, la anticipación mínima para hacer una reunión en extraordinaria será de 5 días hábiles. Eso es muy importante. Si nosotros necesitamos tomar decisiones muy importantes en cuestión de horas, tendremos que contar con una reunión universal, porque de lo contrario, el mínimo serán 5 días hábiles. Dentro del contenido de la convocatoria, debe describirse cuáles son los requisitos de postulación para inscribirse como delegado o para, o más bien, y para integrar el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Y de igual manera, el Consejo de Administración debe determinar las reglas de votación con las que realizará las elecciones. Son requisitos que deben estar inmersos dentro de la convocatoria. Esto no debe quedarse en un acto secreto, esto tiene que divulgarse a través de los diferentes medios que tenga la cooperativa. Y como ya lo sabemos, por virtud de lo dispuesto en la Ley 79 de 1988, la Junta de Vigilancia es el único autorizado para verificar que los asociados son hábiles o inhábiles y ordenar la fijación del listado de los asociados inhábiles.
No nos debe dar temor alguno producir y publicar unos listados con los nombres de los asociados inhábiles. No vulneramos ningún derecho al buen nombre, ni ningún derecho a la honra, ni estamos violando normas del habeas data, ni de tratamiento de datos, porque la ley 79 y porque las normas internas a las cuales nosotros como asociados nos hemos sometido indican que este es un proceso que debe surtirse, la publicación del nombre de aquel que no cumple con los criterios de habilidad. Eso le permite a aquellos que sí son hábiles saber que determinada persona no va a aparecer inscrita en una lista, como tampoco va a aparecer en una asamblea para participar de esta. Porque recordemos que a la asamblea solamente concurren quienes son hábiles. Los inhábiles no concurren absolutamente a nada. Eso, en términos generales, es la convocatoria a la asamblea general. Finalmente termina nuestro capítulo segundo señalando que de lo ocurrido en la asamblea, y no que tenga que reproducirse todo el texto en la asamblea, sino las decisiones tomadas que interesan al grupo de la sociedad, de la cooperativa, deben ser informadas. La información debe descender. Entonces, de lo ocurrido en la asamblea, se debe hacer una retroalimentación a toda la base social. Esta es la parte referente a la información permanente al asociado. Esto es lo que debe informársele al asociado. Capítulo 3 nos trata del nombramiento de delegados. Entonces, en este encontramos que la ley 79 nos dice que cuando nosotros tengamos una organización con un número amplio de asociados, 300, 500, 800, ¿cierto? Asociados. Cuando tenemos asociados en, perdón, en diferentes ciudades, Bucaramanga, Barranca, San Gil, Socorro, cuando tenemos una sociedad variopinta, porque nosotros tenemos contadores, economistas, ingenieros, médicos, abogados, pues el Consejo de Administración está llamado a sustituir la Asamblea General de Asociados por una Asamblea de Delegados, en la que, con base en unos criterios, determinará cómo se componen esos delegados. Si es por número, porque es la manera más práctica para hacerlo, así lo hará. Como efectivamente lo hacemos en coprofesionales hacemos una sustitución de delegados por números y entonces nosotros tenemos que concurren mínimo 20 delegados y máximo van más o menos 60 delegados a la reunión de delegados. Y estos delegados son la representación de toda la base social. Esto está debidamente descrito tanto en el estatuto como en la convocatoria, como en los reglamentos que emite el Consejo de Administración para los procesos de elección. Eh, el capítulo cuarto, que es el que trata del Consejo de Administración, entonces nos dice que entonces recordemos que la ley 79 en concreto no me dice cómo se compone el Consejo de Administración. Y es esta norma del 962 la que me dijo que tiene que haber un criterio mínimo habilitante. Un tanto abstracto, pero es la norma. La norma me dice que para poder ser elegido como miembro del Consejo de Administración, la persona debe contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para actuar como miembros.
Segundo, acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organización o conocimientos apropiados para cumplir con sus responsabilidades y funciones. Y el tercero, no menos importante, es no haber sido sancionado por la Superintendencia de la Economía Solidaria con remoción del cargo de gerente o de consejo en los casos en los que ha habido intervención de la cooperativa. Esos tres requisitos trae la norma. A partir de este 962 de 2018, la Circular Básica Jurídica de 2020 tuvo el infortunio de pasar de ser una norma que permitiera la inspección y vigilancia para imponer una norma regulatoria. La Superintendencia de la Economía Solidaria nos había impuesto la obligación de tener que contar con candidatos que reunieran unos criterios profesionales específicos. Grado profesional con 4 años de experiencia en materias de derecho, economía, administraciones o afines. Y con esta norma, muchas cooperativas con actividad financiera encontraron en la superintendencia negativa a la posesión de sus directivos. Afortunadamente, el año pasado, en agosto más o menos del año pasado, el Consejo de Estado suspendió la norma que fue demandada por la Federación Nacional de Cooperativas, precisamente porque existe una clara violación con las normas superiores, porque las normas que emite la superintendencia son de inspección, vigilancia y control y nunca pueden ampliar el contexto de la norma marco, como tampoco pueden restringirla, solo pueden reglamentarla. Y por virtud de esa situación, entonces, hoy está suspendido ese requisito que inclusive para nosotros en coprofesionales nos ha generado traspiés en la posesión de directivos porque se argumenta por parte de la super que no cuentan con la idoneidad que exige la circular. Eso es consejo de administración. Adicional a eso, entonces, los requisitos para cumplir con esa posibilidad de ser delegado o consejo deben acreditarse al momento de la postulación, es decir, cuando las personas ya van al seno de la asamblea, ya la organización sabe que esa persona puede ser elegida, cosa que no sucedía hace 10 años. Eh, y precisamente como tenemos una amplia capacidad autogestionaria, este decreto normativo nos reguló un poco más el órgano de administración. Nos dijo que el estatuto debe contener cómo se compone el Consejo de Administración, cuál es su número de miembros, cuál es su periodo, cuáles son los procesos para la realización de las reuniones de ese Consejo de Administración, mecanismos de evaluación de desempeño y, ojo, mecanismos de rotación si los hubiera, es optativo, políticas de retribución si las hubiera, criterios de participación de los miembros suplentes y mecanismos de suministro de información a la Junta de Vigilancia. Y dice la norma textualmente: en el desarrollo de las sesiones del Consejo de Administración se velará por su independencia de la Junta de Vigilancia. Eso no quiere sino decir que la Junta de Vigilancia ya no va a las reuniones de Consejo de Administración. En otras épocas era usual que el presidente, que un delegado de la Junta de Vigilancia, se incorporara a todas las reuniones de Consejo de Administración. Hoy no es necesario hacerlo, hoy no es obligatorio. El capítulo quinto, que nos habla de la gerencia, entonces también es muy similar al del Consejo de Administración, pero pues en lo relativo nos dice que para designar al gerente de la cooperativa se deben establecer criterios de selección, establecer en documentos internos de la cooperativa.
que garanticen idoneidad ética y profesional. Me dice la norma del decreto que deben ser personas con formación en áreas relacionadas con el desarrollo de operaciones de la organización, tales como, y tales como ese ejemplificativo es supremamente amplio, podría ser cualquiera, administración, economía, contaduría, derecho, finanzas o afines. Número dos, experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la organización. Es decir, yo no llevo de gerente a la cooperativa de transporte a alguien que salió del sector lechero, yo no llevo a alguien del sector salud a integrarse en una cooperativa de vigilancia, ¿cierto? Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la organización. Y para ser gerente también opera la misma inhabilidad. Aquel que hubiera sido removido del cargo de gerente o del consejo de administración por una orden de intervención de la SUPER no podrá desempeñarse. Son requisitos que nos trae el decreto 962. Nos dice, para el adecuado funcionamiento en las relaciones entre la gerencia y el consejo de administración y la junta de vigilancia, se deben fijar o en el estatuto, o en el manual de funciones, o en los reglamentos, cómo se va a realizar el seguimiento a la ejecución de las decisiones del Consejo de Administración por parte de la gerencia. Y la presentación del informe de gestión del gerente al Consejo de Administración, y dice la norma, el cual debe ser enviado al menos con 3 días hábiles de anticipación. La imposibilidad del gerente de ser parte del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, obviamente, y la necesidad de contar con un suplente en la organización cooperativa con actividad financiera. En como profesionales, todas se cumplen. Sin embargo, hay organizaciones en las que no. Hay organizaciones en las que el gerente no puede irse a vacaciones porque no tienen dispuesto un suplente. El capítulo 6 habla del control social. Entonces, lo primero que nos habla, como nos lo habla la ley 454, es esa diferencia que tiene control social del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia del Consejo de Administración. Cuando la Asamblea de Delegados está reunida, en ella confluyen esos dos poderes, el de administración y el de control social. Y cuando la reunión termina, ella ha delegado en el Consejo de Administración, la administración, y en la Junta de Vigilancia, el control social. Son dos órganos de igual jerarquía, pero con funciones disímiles. Ni el Consejo de Administración ejerce actividades de control social, ni la Junta de Vigilancia ejerce actividades de administración. Esto es lo que nos está diciendo ese decreto 962 de 2018. Nos dice que sus funciones son relativas al ejercicio de la verificación y garantizar la satisfacción de las necesidades de los asociados. El cumplimiento normativo y estatutario de las decisiones que toma el órgano de administración y tener un cronograma de trabajo para realizar el control técnico con fundamento en criterios de investigación, valoración y procedimientos. Entonces, la tarea de función social no es una tarea que no esté reglamentada, no es una tarea que vamos a hacer con base en prueba y error, sino que existen en el mercado diferentes herramientas para poder hacer el estudio y verificación del cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de los asociados. Esto lo hace Junta de Vigilancia a través del presupuesto que se le asigna de los recursos de la cooperativa para poder hacer esa verificación. De igual manera, están los requisitos normativos que debe tener toda persona que quiera postularse a la Junta de Vigilancia y finalmente me dice que la Junta de Vigilancia debe reunirse al menos trimestralmente.
al menos. Finalmente tenemos el capítulo 7 de la revisoría fiscal. Es bastante breve. Nos explica que la revisoría fiscal eh, lo que hace es eh, cumplir una función de aseguramiento de la exactitud de las posiciones financieras y los riesgos financieros de la organización. La revisoría fiscal no es control interno. La revisoría fiscal no revisa si el contrato cumple con los requisitos de ley, con los requisitos esenciales del negocio, con los requisitos accidentales del negocio. La revisoría fiscal no verifica si las nóminas se pagaron bien. La revisoría fiscal no hace funciones de control interno. La revisoría fiscal lo que hace es recibir una contabilidad o unos estados financieros certificados por la organización y con esos elementos realiza su trabajo de aseguramiento de exactitud financiera. Eso es lo que hace la revisoría fiscal. Eso es lo que me dice la norma del 962 sobre revisoría fiscal. Y finalmente me dice que el revisor fiscal no puede prestar en esa organización servicios distintos. Eso es importante porque recordemos que en algunas organizaciones y hace 10, 15 años, el revisor fiscal era un ente que participaba de muy buena fe de la administración, emitía conceptos, participaba de la administración tangencialmente y hoy eso categóricamente está proscrito para el revisor fiscal. Luego de estas normas, entonces entra el capítulo 8, es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es diferente de la inhabilidad, es diferente de la incompatibilidad. La inhabilidad y la incompatibilidad son unas normas que señalan que por virtud de una vinculación o de un parentesco no pueden existir relaciones. Pero el conflicto de intereses es una delgada línea en la que una persona que se encuentra con su decisión o con su posición en la posibilidad de favorecer o perjudicar a alguien, debe informarlo. No que aquel que conoce que la esposa del primo es a la que van a nombrar de directora financiera, quien le diga que está en un conflicto de intereses, porque el conflicto de intereses es de declaración obligatoria, no es para que me recusen, no es para que me lo enrostren, es algo que tiene que surgir de mi propia condición humana. Si yo no veo en la esposa de mi primo que confluya ninguna posibilidad de beneficiarla o perjudicarla, pues no tendría que declarar. Entonces, por eso es importante que el conflicto de intereses esté debidamente reglamentado y regulado en la organización para que los administradores, gerente y consejo de administración, sepan cómo es la delgada línea del conflicto de intereses. Entonces, vamos, dentro del giro normal de los negocios de las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de la Economía, todo empleado con acceso a una información privilegiada, a una posible decisión, tiene el deber legal de abstenerse de realizar cualquier operación que dé lugar al conflicto de intereses. Eso es importante. Los administradores no en nuestras organizaciones con ahorro no pueden dar lugar a que se presenten conflictos de intereses. El conflicto de interés es de declaración obligatoria, es decir, aquel que está involucrado lo debe declarar, lo debe avisar. Esa es la primera parte del conflicto de intereses. Aquel que ve en lo que va a suceder debe levantar la mano y decir, estoy en conflicto de intereses, ¿cierto? No existe la posibilidad de que un tercero declare a otro en conflicto de intereses. Eso no existe. Podrá recusarlo,
podrá de pronto llevar a buscar a que se demuestre que no hay un conflicto de intereses, sino una inhabilidad, pero el conflicto de intereses es eminentemente subjetivo. Entonces, la Superintendencia de la Economía Solidaria, dentro de la circular básica jurídica y dentro de la circular emitida en el año 2021, la 20, que modifica la 13 del 2018, tal vez del 2016, nos indica claramente que debe contener las normas internas acerca del conflicto de intereses. Lo primero, el alcance y la aplicación. La facultad del Consejo de Administración de vigilar la aplicación y operatividad de esas políticas. De nada me sirve tenerlas si no estoy verificando si se cumplen. Identificación y evaluación de los conflictos de intereses que representen riesgos reales, porque no tiene ningún sentido que el miembro del Consejo de Administración levante la mano y diga, ay, es que la prima, la esposa de mi primo que van a contratar de señora de servicios generales, pues tiene ahí como una cosa conmigo, entonces, ay, no, voy a declararme en conflicto de intereses. No se trata de eso, se trata de que debe suceder en donde hay riesgos reales y muy poco riesgo hay en la contratación de la persona de servicios generales a manera de ejemplo. Mi documento debe tener claramente determinados las políticas y procedimientos para la administración de las situaciones de conflicto de interés. Debe estar claramente determinado cómo se va a manejar el conflicto de interés cuando la persona lo declare. Debe haber un monitoreo permanente de qué pasó cuando el administrador manifestó estar en esa situación de conflicto de intereses. Y finalmente, evitar actividades que puedan generar conflicto de intereses. Procesos rigurosos de revisión y aprobación de los administradores para tomar decisiones y evitar que se generen conflictos de intereses. Entonces, evitar que se celebren negocios con personas en las que pueda confluir un conflicto de intereses. La obligación de los miembros del Consejo de Administración de abstenerse de votar en cualquier tema en el que puedan tener un conflicto de intereses. Y las acciones administrativas sancionatorias cuando quien debiera haber declarado el conflicto de intereses no lo hizo y se reveló su ocurrencia. Esas son normas que tienen que estar en el manual del buen gobierno. Esto es lo que nos dice la Superintendencia de la Economía Solidaria acerca de qué es el Código de Buen Gobierno Corporativo. En Coprofesionales hoy ya contamos, y desde hace varios años, con un muy buen manual de buen gobierno corporativo. ¿Quiénes aplica el buen gobierno? No solamente los administradores. El buen gobierno tiene unos grupos de interés. El primero es la asamblea, el segundo es el consejo de administración, el tercero es la junta de vigilancia, los asociados en términos generales, la gerencia, los trabajadores de la administración, los clientes y los proveedores. Todos ellos son parte del manual de buen gobierno corporativo. Debo darlo a conocer a todos en la medida en que puedan estar involucrados en todas las situaciones de gobierno. Si yo voy a contratar licencias de antivirus o de Mac o de procesadores de texto, pues yo no le voy a conocer ni a Microsoft ni a McAfee mi manual de gobierno corporativo, porque ¿para qué? Pero si yo voy a contratar a través de un tercero el servicio de servicios generales, a esa empresa sí debería dárselo a conocer para que sepa que hay una norma que gobierna las relaciones entre la cooperativa, la administración y los proveedores. Esos son los grupos de interés a quienes afecta el manual de buen gobierno corporativo. Y para finalizar,
dentro de los temas de buen gobierno corporativo y ya saliéndonos del decreto 962 y entrando a la ley 222 de 1995, que es importante que sepan, es una norma que aplica al sector solidario porque el artículo 158 de la ley 79 señala que todos aquellos vacíos de la norma se pueden y se deben llenar con las normas que les sean compatibles, que no se opongan expresamente a las del sector solidario. Y estas precisamente son las normas de la ley 222 de 1995 que regulan a los administradores de las sociedades en Colombia. Los administradores. En ellos recae la gestión y el liderazgo de la empresa. ¿Quiénes son nuestros administradores? Nuestros administradores son los integrantes del consejo de administración y la gerencia. Ellos son los administradores. La ley me lo dice. Son el representante legal, los directores y según el estatuto quienes ejerzan esas funciones. ¿Qué me dice la ley sobre el tema? Me dice, los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad, con la diligencia de un buen hombre de negocios y sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad teniendo en cuenta los intereses de los asociados. Allí se reúnen los 4 o 5 elementos que son esenciales para la función del administrador y de los cuales se desprenden sus funciones, que están en la ley 222. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Velar porque la revisoría fiscal pueda realizar su función. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. Abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada. Dar trato equitativo a los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección. Abstenerse de participar, obviamente, de manera directa, de manera indirecta, con terceros en actividades que compitan con el objeto social de la cooperativa o en donde haya conflicto de intereses, excepto que sea autorizado por la Junta de Socios a la Asamblea General, lo que carece de sentido, pero es una salvedad que trae la misma norma. Los administradores deben rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio. Lo hacemos con la rendición de informes en el seno de la Asamblea de Delegados. Y finalmente, los sistemas de responsabilidad. ¿Qué es esto? Quiere decir que cuando el administrador no actúa con buena fe, con lealtad, con la diligencia de un buen hombre de negocios, pueden surgir para ella unos, ya, pueden surgir para ellos diferentes tipos de responsabilidad. La primera, la civil o la patrimonial. La mayoría de los que estamos acá lo saben que la causación de un daño y la estructuración de la responsabilidad por una decisión judicial puede dar lugar a que una persona responda con su patrimonio por el daño causado. Esa es la civil, que es patrimonial. La contravencional o administrativa. Eso significa que la Superintendencia de la Economía Solidaria, por el incumplimiento de sus funciones como administrador, puede dar lugar no solo a la sanción pecuniaria o administrativa contra la cooperativa, sino que puede dar lugar a la sanción administrativa contra la persona y la imposición de multas de hasta 200 salarios mínimos. Esa es la que pone la superintendencia. La penal
Si nosotros revisáramos el Código Penal y qué tipo de delitos están allí contemplados para todas las personas que ejercen la administración, seríamos muy juiciosos. Lo somos, pero seríamos todavía más juiciosos, porque hay desde la administración desleal, que no es otra cosa que quien administra en perjuicio de la cooperativa, de la sociedad, como responsabilidades penales por indebidas declaraciones fiscales, no pago de IVAs, no pago de renta, no declaración de activos, aparición de pasivos. Todo esto puede dar lugar a responsabilidad penal, porque son, a pesar de que son actividades de la cooperativa, de la sociedad, están también consideradas como delitos. Y aparte de eso, en el tema de otorgamientos de préstamos, sin la reunión de requisitos, la financiación de proyectos con los ahorros de los asociados para efectos distintos de lo que están considerados en los estatutos y otra serie de normas, también dan lugar a responsabilidad penal. Responsabilidad disciplinaria. Entonces, dentro de nuestra organización, incurrir en acciones que estén allí descritas típicamente como faltas disciplinarias puede dar lugar a la suspensión o la exclusión. Responsabilidad profesional, la que nos puede surgir de las organizaciones de acuerdo a la profesión que tengamos cada uno, y la responsabilidad social, que es finalmente el reproche por el comportamiento inmoral o antiético de los administradores. Esos son los sistemas de responsabilidad que pueden recaer en un administrador. De igual manera, hay un capítulo doctrinario importante en el tema de buen gobierno, tratándose de las relaciones entre el Consejo de Administración y los trabajadores de la empresa, porque ya sabemos que el Consejo de Administración se relaciona con el gerente, pero hay una relación indirecta con los trabajadores de la empresa. Entonces, las relaciones entre la junta directiva, dice la doctrina, que es lo mismo que nuestro consejo de administración, y los trabajadores de la empresa son fundamentales para un entorno laboral saludable. Se parte de una premisa diferenciadora de la fuente de la relación. Una cosa es el derecho de la sociedad, que son las normas del acuerdo cooperativo, y otra cosa son las normas laborales. Entonces, nosotros tenemos una definición de roles que está claramente definida. Nosotros tenemos un consejo de administración que, con base en nuestro estatuto, sabemos cuáles son sus funciones. Y debemos respetar la fuente de relacionamiento. El miembro del consejo de administración con la planta de personal no tiene una relación directa. Objetivamente, su relación funcional es inexistente, más allá del buen trato y el relacionamiento. Es decir, que ni el consejo de administración ni el miembro individualmente considerado puede ejercer autoridad sobre los dependientes de la empresa. Lo hace, en el caso de coprofesionales, sobre el gerente, que es aquel sobre quien ejerce subordinación. Pero respecto de los demás trabajadores, ni el consejo directamente, ni los miembros individualmente considerados lo pueden hacer. Esa es la importancia de los puentes de comunicación entre el consejo de administración y los trabajadores. A través de la gerencia es que el consejo se comunica con toda la administración. Esto fomenta la confianza, evita malentendidos y promueve la colaboración. Bueno, doctor César, si está todavía presente, entonces, bueno, esta era la charla que traíamos de buen gobierno corporativo sobre la base del decreto 962, sobre la doctrina del manual de buen gobierno corporativo,
y la doctrina empresarial de relacionamiento entre consejo, juntas directivas, que es lo que dice la doctrina realmente, y la base de trabajadores de una empresa. No, sin duda, doctor Oscar, yo creo que las expectativas que teníamos sobre este conversatorio, creo que nos quedamos cortos en ellas. Sin duda ha sido una exposición magistral, supremamente concreta, en un tiempo muy breve. Usted ha sabido compilar muy bien toda una normatividad que es muy precisa respecto a este tema tan importante que, como usted bien lo ha sabido plantear, garantiza el debido funcionamiento de la cooperativa a partir precisamente del ejercicio diáfano de lo que es el buen gobierno. Yo creo que para todos los presentes hemos aprovechado sin duda este espacio. Lo ha hecho usted de una manera académica, pero también en un lenguaje que para cualquiera quienes estamos aquí, sin necesidad de tener un conocimiento de la ley, podemos entender y asimilar muy bien estos conceptos. Sin duda, quiero agradecer a todos los asistentes. En algún momento llegamos a un número de 36, que dada la hora y pues, la temática, agradecemos que hayan participado. Pero quiero decirles que para quienes no pudieron asistir por cualquier circunstancia, esta charla va a quedar de manera sincrónica para que la puedan seguir a través del portal web de la cooperativa. Agradecemos igualmente a Confecop a través de sus directivos y de su personal de apoyo por el proceso de colaboración que hemos tenido para el suministro de esta plataforma, la estabilidad de la misma, e invitarlos a todos los asociados para que acorde precisamente con estas normas de buen gobierno. Recordarles que nos encontramos en un proceso precisamente eh, democrático, y es el proceso de elección de nuestros delegados, proceso sobre el cual muchos de ustedes se encuentran hábiles y que podrán participar acorde con la reglamentación que se le ha suministrado y que está disponible en nuestro portal web. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes por su participación, desearles una feliz fin de jornada y estaremos entonces presentes para un futuro evento de capacitación promovido igualmente por nuestro comité de educación. Muchísimas gracias a todos por su atención.